El 15 de marzo de 2023, a las 5:47 de la mañana, un camión Freightliner Cascadia con matrícula de Quebec fue descubierto en el estacionamiento de la terminal de carga Blue Beacon en Port Jervis, Nueva York. El guardia de seguridad de la terminal, Michael Donovan, que estaba haciendo sus rondas matutinas en el área, notó la posición antinatural del vehículo. El tractor estaba estacionado en un ángulo agudo con respecto a la línea divisoria, lo que era contrario a las normas de estacionamiento. Al inspeccionar más de cerca, el señor Donovan notó que la puerta del lado del conductor de la cabina estaba ligeramente abierta y la luz interior estaba encendida. Siguiendo el protocolo de seguridad, intentó comunicarse con el conductor pero no recibió respuesta. Luego de esto, el guardia de seguridad llamó a la policía, registrando la hora de la llamada como 5:52. Los primeros en llegar al lugar fueron los oficiales de patrulla de la Autoridad Portuaria de la Ciudad de Nueva York, James Rodríguez y Sarah Parker. Al inspeccionar la cabina del camión, descubrieron el cuerpo de un hombre, posteriormente identificado como Jean-Pierre Tremblay, de 47 años, ciudadano canadiense y conductor profesional de larga distancia con 22 años de experiencia. El cuerpo fue localizado en el dormitorio del camarote. Un examen forense realizado en la escena por el Dr. Alex Stan estableció una hora preliminar de muerte entre las 11 de la noche del 14 de marzo y las 1 de la mañana del 15 de marzo de 2023. En el cuerpo de la víctima se encontraron múltiples heridas de arma blanca en el pecho y el cuello, así como rastros de heridas defensivas en los antebrazos y las palmas. Los detectives de homicidios Robert Mackenzie y Diana Chen llegaron a la escena a las 6:40 de la mañana, inmediatamente acordonaron el área y comenzaron a recolectar evidencia. Durante el examen inicial de la escena del crimen, se descubrió la siguiente evidencia. El arma homicida fue un cuchillo de caza Buck 119 especial con una hoja de 15 centímetros, encontrado debajo del asiento del pasajero. Huellas de una lucha en la cabina, un termo volcado, un mapa de ruta roto, manchas de sangre en las paredes y el techo de la cabina, 2 teléfonos móviles, un iPhone 12 Pro, propiedad de la víctima, y un Samsung Galaxy A52, cuyo propietario era desconocido en momento del hallazgo. Hoja de ruta con detalles del recorrido, Montreal, Nueva York, comparadas en el camino. Una revisión de la documentación del vehículo reveló que el camión pertenecía a la empresa de transporte canadiense Trans-Quebec Logistics. Según la carta de porte, Jean-Pierre Tremblay se encontraba en un vuelo regular de Montreal a Nueva York transportando un cargamento de piezas de automóviles. Los documentos también enumeran al asistente del conductor como Mark Bergeron, de 28 años, también ciudadano canadiense. El equipo de investigación comenzó inmediatamente a trabajar en varias direcciones. Establecimiento de la ubicación del conductor asistente Mark Bergeron. Análisis de datos de cámaras de CCTV de la terminal y áreas adyacentes. Entrevistas a testigos entre los conductores que estaban en el estacionamiento la noche del asesinato. Examinar las llamadas telefónicas y los mensajes de ambos teléfonos detectados. Recopilación de información sobre los vuelos anteriores del fallecido y su asistente. A las 10 horas de ese mismo día, se organizó un equipo conjunto de investigación con participación de representantes de las Fuerzas de Seguridad de Estados Unidos y Canadá, dado el carácter internacional del crimen. El agente especial del FBI Jeffrey Morrison, que tiene experiencia en la investigación de delitos transfronterizos, se hizo cargo de coordinar el esfuerzo. Durante la investigación, el equipo de investigación recogió información detallada sobre la vida de Jean-Pierre Tremblay. Según documentos y declaraciones de familiares, nació el 12 de abril de 1976 en la pequeña ciudad de Chicoutimi, Quebec. Proviene de una larga familia de conductores. Su padre, Pierre Tremblay, trabajó como camionero durante más de 35 años y su abuelo era dueño de una pequeña empresa de transporte en la década de 1960. Después de terminar el instituto en 1994, Jean-Pierre ingresó en la Escuela Técnica de Tresillières, donde se formó como mecánico de automóviles. En 1996, a la edad de 20 años, obtuvo su licencia de conducir de camión clase A y comenzó a trabajar para una empresa de camiones local. En 2001, había acumulado suficiente experiencia para realizar vuelos internacionales y consiguió un trabajo en Trans-Quebec Logistics. Una revisión del expediente personal de Tremblay en la empresa reveló un historial laboral impecable.
Durante más de 22 años de actividad profesional, no ha tenido ninguna infracción grave de las normas de tráfico y siempre ha pasado los exámenes médicos y la formación avanzada a tiempo. Sus compañeros lo describieron como un empleado responsable y puntual. Según Lucy Goyer, despachadora de la empresa, Jean-Pierre era el conductor en el que se podía confiar para las cargas más difíciles y urgentes. Nunca te decepcionaba. En su vida personal, Tremblay también mantuvo la imagen de un hombre de familia próspero. En 1998 se casó con Marie Bouchard, maestra de escuela primaria. La pareja tuvo 2 hijos, su hija Sophie, nacida en 2000, y su hijo Antoine, nacido en 2003. La familia vivía en un suburbio de Montreal, en su propia casa, comprada en 2008. Según los vecinos, Tremblay rara vez estaba en casa debido a las particularidades de su trabajo, sino que dedicaba todo su tiempo libre a su familia. Sin embargo, una investigación más detallada reveló aspectos menos obvios de la vida del fallecido. En 2021, Marie Tremblay buscó asesoramiento matrimonial debido a problemas de relación con su marido. Los registros de las consultas, obtenidos por la investigación con el consentimiento de la viuda, indicaron un creciente distanciamiento entre los cónyuges. Marie notó que su marido se volvió más retraído. A menudo se quedaba más tiempo del necesario en los vuelos y evitaba hablar sobre el futuro de la familia. Una investigación financiera reveló que a partir de enero de 2022, Tremblay comenzó a retirar cantidades importantes de efectivo de su cuenta bancaria, un promedio de $2.000 a $3.000 por mes. Estos gastos no estaban relacionados con gastos familiares y no tenían una explicación obvia. Además, en su teléfono se encontraron rastros de la instalación y posterior eliminación de aplicaciones de citas. También ha habido cambios en el ámbito profesional. A finales de 2022, Tremblay pidió inesperadamente que le asignaran un compañero permanente para vuelos de larga distancia, aunque anteriormente había preferido trabajar solo. Citó la fatiga y el deseo de compartir la carga de trabajo como razón. La dirección de la empresa accedió a su petición y Mark Bergeron, un conductor recientemente contratado, fue nombrado su asistente. Los colegas notaron que después de la aparición de Bergeron, el comportamiento de Tremblay cambió. Empezó a aceptar hacer viajes extra con más frecuencia si Bergeron era su compañero y se negó a viajar con otros conductores. En los campamentos siempre permanecían juntos, lo cual era inusual dada la importante diferencia de edad y experiencia. El último mes de la vida de Tremblay fue particularmente estresante. Según la compañía, realizó 6 vuelos internacionales en lugar de los 4 habituales, todos en tándem con Bergeron. Su esposa dijo a los investigadores que durante este periodo rara vez estaba en casa, citando una gran carga de trabajo en el trabajo y la posibilidad de ganar ingresos adicionales. La investigación sobre las circunstancias del encuentro entre Jean-Pierre Tremblay y Mark Bergeron comenzó con un análisis de documentos del Departamento de Recursos Humanos de Trans-Quebec Logistics. Según su expediente personal, Mark Bergeron se unió a la empresa el 15 de octubre de 2022. Antes de eso, trabajó como conductor para varias pequeñas empresas de transporte en Quebec, sin permanecer en ninguna de ellas más de un año. Tremblay y Bergeron se conocieron por primera vez durante una inducción para nuevos empleados. Tremblay, como conductor experimentado, era convocado a menudo por la dirección para realizar prácticas para los recién llegados. Las imágenes de seguridad del centro de entrenamiento del 17 de octubre de 2022 muestran a Tremblay y Bergeron en la sala de descanso después de la sesión informativa formal, donde pasaron más de una hora hablando. Datos de diversas fuentes permitieron reconstruir la cronología del desarrollo de su relación. Los registros de despacho muestran que una semana después de su reunión, Tremblay había hecho una solicitud formal para nombrar a Bergeron como su socio permanente. En una nota, justificó la decisión por un buen entendimiento mutuo y un enfoque similar en el trabajo. Un análisis del rastreo GPS del camión de la empresa reveló que la tripulación de Tremblay Bergeron con frecuencia se desviaba de las rutas estándar y las áreas de descanso, prefiriendo detenerse en moteles remotos y áreas de descanso sin aglomeraciones. Entre noviembre de 2022 y marzo de 2023 se registraron 47 desviaciones de ruta, superando significativamente el promedio de la compañía. Un estudio de las transacciones bancarias de ambos hombres reveló patrones de gastos similares en los mismos lugares, restaurantes, tiendas, moteles.
Los investigadores estaban particularmente interesados en las reservas regulares en el Panview Motel en Plattsburgh, Nueva York. Según los registros del motel, Tremblay y Bergeron se han alojado allí 12 veces en los últimos 5 meses, siempre pidiendo una habitación con una cama. Los correos electrónicos entre Tremblay y Bergeron, recuperados de sus teléfonos, eran de naturaleza personal y iban mucho más allá de su relación laboral. Intercambiaban mensajes casi a diario, discutiendo no solo cuestiones laborales, sino también planes para el futuro. La correspondencia a menudo mencionaba planes para unas vacaciones conjuntas e incluso la posibilidad de vivir juntos. Los testimonios de otros conductores de la empresa confirmaron el carácter especial de la relación entre Tremblay y Bergeron. El conductor Pierre Lafleur testificó, siempre se mantenían en secreto. Incluso cuando todos estaban en la sala de descanso, estos dos se sentaban a un lado y susurraban. Era evidente que había algo entre ellos, pero nadie se metía en los asuntos de los demás. Las últimas semanas antes del asesinato fueron de especial interés para la investigación. Durante este periodo, aparecieron signos de creciente tensión en la correspondencia entre Tremblay y Bergeron. Bergeron acusó cada vez más a Tremblay de indecisión y de no querer dar el paso decisivo. A su vez, Tremblay expresó su preocupación por las posibles consecuencias de su relación para su familia y su carrera. Una semana antes del asesinato, Tremblay retiró una gran suma de dinero de su cuenta, $25,000 canadienses. Ese mismo día, envió un mensaje a Bergeron: necesitamos tener una conversación seria. He tomado una decisión. El mensaje no recibió respuesta, pero la geolocalización de los teléfonos muestra que más tarde esa noche se encontraron en un estacionamiento en las afueras de la ciudad y pasaron unas 3 horas allí. Se realizó una reconstrucción detallada de los hechos que condujeron al asesinato utilizando datos de rastreo GPS, imágenes de CCTV, declaraciones de testigos e información de dispositivos móviles. El último viaje de Tremblay y Bergeron partió el 13 de marzo de 2023 a las 8:15 horas desde la terminal de Trans-Quebec Logistics en Montreal. Según la guía, transportaban un cargamento de autopartes para un concesionario de Nueva York. La carga estaba asegurada por $450,000 y debía ser entregada antes del 15 de marzo. Las grabaciones de las cámaras de la terminal muestran que la carga se desarrolló con normalidad y que Tremblay y Bergeron parecían tranquilos y concentrados en su trabajo. A las 9:30, el camión cruzó la frontera con Estados Unidos por el puesto de control de Champlain-Rosses Point. El control fronterizo no reveló ninguna violación. El agente de aduanas James O'Neill, quien realizó el control, declaró posteriormente a los investigadores: ambos conductores se comportaron con profesionalidad. Lo único inusual fue que apenas se dirigieron la palabra, aunque por experiencia sé que los compañeros suelen comunicarse durante los controles. La primera parada programada se realizó a las 12:45 horas en la gasolinera Flying de Plattsburgh. Las cámaras de vigilancia captaron a Tremblay y Bergeron entrando juntos a la cafetería de una gasolinera. Según la camarera Sarah Miller, se produjo una discusión entre los hombres. El joven habló en voz alta, casi a gritos, en francés. El hombre mayor intentó calmarlo, pero fue en vano. Unos minutos después se marcharon, sin siquiera terminar de almorzar. A raíz de este incidente, la ruta del camión comenzó a desviarse de la prevista. En lugar de continuar por la enero de 87, Tremblay giró hacia un camino lateral. A las 14:30 horas el camión se detuvo durante 1 hora en un aparcamiento desierto del bosque. Los datos de los teléfonos móviles muestran que hubo un intenso intercambio de mensajes de texto entre Tremblay y Bergeron durante este tiempo, a pesar de que estaban en la misma cabina. En la correspondencia recuperada, Bergeron exigió a Tremblay una decisión final: prometiste que decidirías todo antes de este vuelo. Ya no puedo vivir en una mentira. Tremblay respondió: necesito un poco más de tiempo. Tengo que organizarlo todo adecuadamente. El último mensaje de Bergeron fue: no hay más tiempo. Hoy todo terminará de una forma u otra. A las 16:20 horas el camión continuó su camino y a las 19 horas llegó a la ciudad de Albany, donde tenía previsto pernoctar. Sin embargo, en lugar de detenerse en la terminal de la compañía, Tremblay estacionó el camión en el estacionamiento del Red Roof Inn. Las cámaras de seguridad del motel captaron a ambos hombres entrando a la habitación 114 a las 7:45 de la tarde. A las 21:30 horas, Tremblay llamó a su esposa. La conversación duró 12 minutos. Según Marie Tremblay,
Su marido parecía agitado y dijo que tenía un anuncio importante que hacer cuando regresara a casa. Esta fue la última conversación de Jean-Pierre con su familia. A las 22:15 horas, el camión salió del estacionamiento del motel y se dirigió hacia Nueva York. A las 11:40 de la noche, ingresó a la terminal de carga Blue Beacon en Port Jervis. Las imágenes de CCTV muestran a Tremblay y Bergeron hablando durante unos 10 minutos mientras están de pie cerca de la cabina. Luego ambos subieron a la cabina y la luz se apagó. Los siguientes eventos han sido reconstruidos con base en el examen forense y el análisis de evidencia. Entre las 23:50 horas del 14 de marzo y las 0:30 horas del 15 de marzo se produjo un violento forcejeo en la cabina del camión. La naturaleza de las heridas de Tremblay sugiere que el ataque fue repentino. La primera puñalada ocurrió en el cuello desde atrás, cuando la víctima probablemente estaba acostada en su cama. La búsqueda de Mark Bergeron comenzó inmediatamente después de que se descubrió el cuerpo. Los datos de geolocalización de su teléfono celular mostraron que después del asesinato, salió del estacionamiento de Blue Beacon a pie a la 1:15 de la mañana del 15 de marzo. Las cámaras de vigilancia lo captaron caminando hacia el este por la enero de 84. A la 1:47 de la mañana, Bergeron fue captado por una cámara en un café Dennis con autoservicio donde pidió un taxi. El taxista, Ramón García, testificó posteriormente. El cliente estaba tranquilo y hablaba con un marcado acento francés. Pidió que lo llevaran a la estación de autobuses de Middletown. Miró la hora en su teléfono varias veces durante el trayecto, pero por lo demás actuó con normalidad. Lo único extraño fue que tenía manchas oscuras en la chaqueta que parecían sangre. En la estación de autobuses de Middletown, las cámaras captaron a Bergeron comprando un billete para el autobús de las 3:30 de la mañana a Boston. Sin embargo, los datos del sistema de venta de billetes mostraron que nunca subió al autobús. En lugar de eso, Bergeron tomó un taxi hasta la estación de tren de Nanuet, donde tomó el tren de las 4:45 de la mañana a Nueva York. El equipo de investigación determinó que a las 7:20 de la mañana, Bergeron retiró $500 de un cajero automático en la Grand Central Station de la ciudad de Nueva York. Después de eso, su rastro se perdió por algún tiempo. Sin embargo, un análisis cuidadoso de las imágenes de CCTV reveló que se dirigía al área de Queens, donde vivía su primo, Philippe Dupuis. Durante el interrogatorio, Dupuis admitió que Bergeron apareció en su casa alrededor de las 9 de la mañana del 15 de marzo. Mark parecía exhausto. Dijo que estaba en serios problemas y que necesitaba regresar a Canadá urgentemente. Me pidió prestado ropa limpia y dinero. Le di todo lo que me pidió, pero cuando vi la noticia del asesinato del camionero, llamé inmediatamente a la policía. Paralelamente a la búsqueda de Bergeron, los investigadores examinaron pruebas materiales de la escena del crimen. Un examen forense estableció que las huellas dactilares de Bergeron estaban en el mango del cuchillo utilizado para cometer el asesinato. El análisis de salpicaduras de sangre en la cabina del camión permitió reconstruir la mecánica del ataque y confirmar que el asesino estaba detrás de la víctima cuando se produjo el primer golpe. De particular importancia para la investigación fue el contenido del teléfono móvil de Tremblay. La carpeta recientemente eliminada contenía fotos y vídeos íntimos de ambos hombres, así como capturas de pantalla de transferencias bancarias por un total de más de $75,000 canadienses realizadas por Tremblay a la cuenta de Bergeron durante los últimos 6 meses. El 16 de marzo, a las 14:30 horas, la policía recibió información de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá de que Bergeron estaba intentando cruzar la frontera en la zona de Sherbrooke, Quebec. Fue detenido cuando intentaba cruzar la frontera a pie a través de un bosque. En el momento de su detención, estaba en posesión de $3,200 en efectivo y un pasaporte francés a nombre de Alain Dubois. Durante el primer interrogatorio, Bergeron se negó a testificar sin un abogado. Sin embargo, después de consultar con su abogado defensor designado, aceptó cooperar con la investigación. Durante un interrogatorio que duró más de 6 horas, Bergeron confesó haber asesinado a Tremblay, pero insistió en que había actuado en un estado de extrema angustia emocional. El juicio de Mark Bergeron comenzó el 12 de septiembre de 2023 en la Corte Suprema del Estado de Nueva York. La fiscal de distrito Elizabeth Warren representó a la fiscalía y el abogado defensor Robert Stan representó el caso. El caso fue escuchado por el juez Michael Cohen y un jurado. Los fiscales presentaron un cargo de asesinato en primer grado,
argumentando que hubo premeditación. Se presentaron como prueba los siguientes elementos. La evidencia forense mostró que el primer golpe fue asestado a la víctima desde atrás, lo que indica premeditación. Imágenes de CCTV muestran una desviación sistemática de la ruta el día del asesinato. Mensajes del teléfono del acusado conteniendo amenazas contra la víctima. Declaraciones de testigos sobre el conflicto entre Bergeron y Tremblay el día del asesinato. Prueba de la preparación para la fuga, un pasaporte falso adquirido con antelación y una gran suma de dinero en efectivo. La defensa basó su línea argumental en la afirmación de que el crimen fue cometido en un estado pasional. El abogado Stein presentó ante el tribunal. Conclusión del examen psiquiátrico sobre el estado emocional inestable del acusado. Evidencia de la dependencia emocional y financiera de Bergeron hacia Tremblay. Evidencia de que Tremblay manipuló a Bergeron con promesas de dejar a su familia. Documentos que confirman que Tremblay transfería regularmente grandes sumas de dinero a Bergeron, creando dependencia financiera. Durante el juicio testificaron 47 testigos. Me llamó especialmente la atención el discurso de la viuda de Tremblay, Marie, que habló de los cambios en el comportamiento de su marido en los últimos meses de su vida. Su testimonio confirmó la existencia de una relación romántica de larga duración entre la fallecida y el acusado. El cuarto día del juicio, Bergeron testificó, admitió el asesinato, pero insistió en que no lo había planeado de antemano. Según él, la noche del asesinato, Tremblay le comunicó su intención de terminar su relación y regresar con su familia. Dijo que todo fue un error, que yo no significaba nada para él. Perdí el control. Solo recuerdo haber agarrado el cuchillo y luego haber visto sangre. Un examen psiquiátrico forense realizado por la doctora Alischen confirmó que Bergeron se encontraba en un estado de grave angustia emocional, pero estaba cuerdo y consciente de sus acciones. El experto señaló que el acusado presentaba signos de trastorno de personalidad emocionalmente inestable. Después de una semana de deliberaciones, el jurado se retiró a deliberar. Después de 14 horas, emitieron un veredicto, culpable de asesinato en segundo grado. El jurado no encontró evidencia de premeditación, pero rechazó la teoría de la defensa de un estado pasional. El 25 de septiembre de 2023, el juez Cohen anunció la sentencia. Mark Bergeron fue condenado a 25 años de prisión con derecho a solicitar libertad condicional después de cumplir 20 años. Además, el tribunal le ordenó pagar una indemnización a la familia del fallecido por un monto de $500,000. Tras el veredicto, Bergeron se disculpó públicamente con la familia de Tremblay. Lamento mucho lo ocurrido. Jean-Pierre era un buen hombre que cometió un error al involucrarse conmigo. Arruiné no solo su vida, sino también la de su familia. No tengo perdón. El caso Tremblay-Bergeron tuvo un impacto significativo en la industria de transporte de camiones de América del Norte y condujo a una serie de cambios importantes en los procedimientos de seguridad y la organización del trabajo para los camioneros. Trans-Quebec Logistics es la primera empresa en introducir un nuevo sistema de pruebas psicológicas para conductores y consultas regulares con un psicólogo para las tripulaciones en rutas internacionales de larga distancia. En el plazo de un año, otras 12 importantes compañías navieras canadienses y estadounidenses adoptaron la práctica. El Sindicato de Camioneros de Quebec ha iniciado el desarrollo de un programa para apoyar a los conductores en viajes de larga distancia. El programa incluye videoconferencias periódicas con la familia, acceso a apoyo psicológico y la posibilidad de regreso no programado a casa en caso de problemas familiares. Las estadísticas del Departamento de Transporte de Estados Unidos muestran que en 2022 hubo 47 delitos violentos que involucraron a conductores de camiones, de los cuales 8 fueron fatales. Esto indica la necesidad de prestar mayor atención al estado psicológico de los conductores y a su bienestar social. La familia de Jean-Pierre Tremblay creó una fundación benéfica en su nombre, que apoya a las familias de los camioneros que murieron en el cumplimiento de su deber. Durante el primer año de funcionamiento, el fondo brindó asistencia a 28 familias. Se ha instalado una placa conmemorativa en honor a Jean-Pierre Tremblay en la terminal Blue Beacon en Port Jervis. Cada año, el 15 de marzo, se celebra aquí una jornada de seguridad vial, durante la cual los conductores pueden recibir asesoramiento psicológico y asistencia jurídica gratuita. En el centro penitenciario, Mark Bergeron comenzó a trabajar en un libro autobiográfico en el que analiza las razones que llevaron a la tragedia. Todos los ingresos de la publicación, según su decisión, se transferirán al Fondo de Ayuda de la Familia Tremblay.
Según el Instituto Nacional de Criminología, el caso Tramway Bergeron se ha convertido en uno de los ejemplos más estudiados de delitos cometidos con base en la dependencia emocional en el ámbito profesional. Los materiales de los casos se incluyen en los programas de formación para investigadores y psicólogos forenses. La tragedia también provocó una revisión de las políticas de las compañías de transporte respecto a la formación de tripulaciones para vuelos de larga distancia. Se han desarrollado nuevos protocolos que tienen en cuenta no solo la compatibilidad profesional de los conductores, sino también los riesgos potenciales de desarrollar relaciones interpersonales poco saludables.